momento se ha corrido tan a la derecha que evidentemente que todo aquello que ellos trataban antes de fascista, de nazi, de ultraderecha, también periodistas que se reían de la zanja, ¿se acordarán? ¿Ya? Bueno, quedan un poco descolocados históricamente hablando en el parámetro entonces de lo que planteaban en esa época. Pero incluso así, incluso en el análisis de que en teoría el oficialismo esté con postura más de derecha. La gente los saluda, Eva Luz, chiquillos. Matías del Río fue por el segundo round contra el libertario Johannes Kaiser, que quedó picadísimo de la domada que le dio el libertario en mesa central. Ah, no, pero esta vez el periodista llevó a sus programigos para que lo defiendan. Aún así, no pudieron. Vamos a ver esa tremenda entrevista, pero antes, chiquillos, quiero saludar a Patricia González. Acá mi amiga Queen también quiere saludar a Patricia González, quien se convirtió en un miembro del canal, señores. Gracias, Patricia González. Dile, gracias, Patricia, por mi comidita. Sí, ya tienes para tu lata de pollito, mi querida Queen. Así que, gente, vamos a ver el video. Ir con solo un segundito con una pregunta bien catete, porque se la hice ayer, me tocó entrevistarlo ayer en TVN, Johannes, y no le gustó nada la pregunta, pero creo que hay que hacérsela cada vez porque mandan los números, manda el contexto político y voy directo. No se enoje esta vez, Johannes, si se enoja lo lamento, de verdad, en serio, pero hay que hacerla. No se va a bajar, pase lo que pase, y si usted es el factor de que se diseminen los votos de la derecha y eventualmente pierdan la oportunidad histórica de que pasen dos candidatos de derecha a la papeleta final. A mí no me manda Cadem, mi estimado Matías. No, yo no he visto Cadem porque yo no obedezco al señor Isixson. Y lo que él haga con su lo que haga el señor Isixson con su encuesta me tiene absolutamente sin cuidado. Entonces no voy a caer en los jueguitos de las encuestadoras y de la manipulación de la opinión pública. Yo tengo otras cifras, ya lo conversamos. Y por lo demás, nuevamente, yo represento un proyecto político distinto que el de José Antonio Kast y Evelyn Matei. Y como es un proyecto político distinto, no puedo simplemente renunciar a él para apoyar a una persona que está representando algo distinto. Pero se trata de la política de aglomerar, de juntar, de ir juntando piezas para poder hacer el asalto al poder. De eso se trata una elección para ganar y tener más gente, ¿no? Para eso existe la segunda vuelta. En la primera vuelta nos medimos, después conversamos. ¿Qué le parece? Yo le planteé que existe la posibilidad histórica, inédita, que pasen existe. Dos candidatos de derecha, aunque para usted Evelyn Matei no es de derecha, pero existe esa posibilidad. A lo mejor usted es el factor que impida esa posibilidad. Él dice que no existe esa posibilidad. Buen punto. A ver, sí, no existe, matemáticamente no existe esa posibilidad. El hecho de que en este momento, y según la CADEM, ya haya dos candidaturas de derecha en los primeros lugares, una sobre o rondeando el 20 y otra sobre 15, 17 en este caso. No significa que la izquierda desaparece del escenario político. Y a la segunda vuelta pasan las dos primeras mayorías. ¿Usted cree efectivamente que las dos primeras mayorías van a ser dos candidaturas de derecha? Si usted tiene que sumar a todos los candidatos de la izquierda, los votos... No, pero eso se atomizan. No, pues, después de la primaria ya no. No, de acuerdo, pero sumados todos los votos de la derecha, igual pasa, el de la izquierda pasa igual pasa. Ahora, estamos hablando de números de los cuales no podemos hablar, así que... Matemáticamente, no, pero, o sea, tendría que doblar la derecha a la izquierda, y eso es matemáticamente inviable. Si la izquierda saca más de 35% o tiene más de 35% de respaldo a su candidato, es inviable. Pero un gobierno que tiene entre el 25 y el 30, la probabilidad está abierta. Pero más allá de eso, yo le quiero decir, en la misma dirección, y podemos volver sobre sus números, si son proyectos políticos, no, es que yo quiero salirme de eso. Bueno. Si son proyectos políticos distintos, Johannes, diputado, ¿por qué entonces usted tiene un acuerdo parlamentario con José Antonio Kast? Por una razón muy sencilla, porque en ciertas materias sí nos entendemos, en otras materias no nos vamos a entender. Pero en materia de lo que es la conducción del Estado, no nos entendemos. Tenemos una diferencia. Tenemos diferencia en lo que ha sido la gestión de los últimos años. Yo creo en una aproximación más confrontacional, si usted así lo quiere. Yo no creo que el poder, y ahí lo estaba planteando Matías, yo creo que el poder es un instrumento al cual uno adquiere para lograr algo, es decir, es una herramienta, ¿de acuerdo? No creo en la idea de los consensos esencialmente como reemplazo del voto democrático. Y en ese sentido hay diferencias en la actitud de gestión entre mi persona y José Antonio Kast. Y eso lo vimos en el segundo proceso constitucional. Yo no era partidario de entrar en una lógica de cuadrar el círculo constitucional. Nunca lo fui. Se intentó. Se creó el relato ciudadano de que solamente se podía dar gobernabilidad si es que efectivamente José Antonio Kast demostraba que era capaz de sumar a todo el mundo en el bote. Y eso no es correcto. No en un sistema democrático.
Esto no es Suiza. Pero no es lo que hizo Kast y le fue mal. No, de hecho es lo que lo que hizo Kast y le fue mal por eso. Y le fue mal, ¿por qué? Porque a su propio núcleo más duro, el núcleo que es ideológicamente más sólido, si lo quiere decir así, lo dejó fuera del bote. ¿Usted cree que nosotros íbamos a votar por los derechos colectivos indígenas, aunque estuviesen aguados? ¿O que íbamos a votar a favor de que la Constitución quedase al mismo nivel de los tratados internacionales? ¿O al Estado social y democrático de derechos, que nos habría costado una millonada en materia de gasto social, que no teníamos cómo cubrir tampoco hacia el futuro? ¿Para qué hablar de lo que era el impacto del cambio constitucional en lo que era la institucionalidad nacional y el costo en medio de una crisis de seguridad y en medio de una crisis económica? Entonces, sí, había mucha gente, hay algo que yo creo que se ha leído mal, mucha gente de derecha votó en contra del proyecto constitucional presentado por republicanos en Chile Vamos, y que no fue necesariamente un proyecto constitucional de republicanos, fue más bien el proyecto constitucional que le permitió escribir Chile Vamos. Entonces, siendo republicanos el más grande, terminó siendo la cola del proceso. Es que no me calza, porque si yo tenía la testigo, mayoría... yo lo vi. ¿Ah? Yo lo vi. Consuelo. Diputado, ¿usted está de acuerdo con la interpretación que hace que finalmente su aparición en el espectro de las derechas ha permitido que Kast aparezca como si fuera más de centro y que sea más... que gente que quizás antes lo habría considerado imposible votar por él, ahora en contraste con la opción de los libertarios, dice, bueno, en realidad quizás Kast podría ser. O sea, usted me dice, O sea, que en ese la sentido, misma más que gente... dividir a la derecha, le ha hecho un favor a Kast. Pero ¿usted cree que efectivamente José Antonio Kast el que se ha corrido hacia el centro o es la izquierda la que se ha corrido a la derecha? Porque cuando yo escucho al señor Jaime Araya proponer mandar barcos con inmigrantes venezolanos de vuelta a Venezuela, ¿de acuerdo? O sea, ¿de qué estamos hablando? El proyecto nuestro de crear campamentos de refugiados para poder expulsar a personas que se encuentran ilegalmente en Chile, es un proyecto que levantó ahora legalmente la diputada Camila Musante, que no es necesariamente de derecha. Lo que se ha corrido no es José Antonio Kast necesariamente, yo creo que él es lo que fue en segunda vuelta, lo que fue en el proceso constitucional, es una persona que buscó acuerdos. Lo que pasa es que la izquierda se corrió radicalmente hacia la derecha. En el debate de anoche, usted verá que ninguno de los temas que eran esenciales para la izquierda refundacional de este país y que fueron un gran tema de debate hasta el 4 de septiembre, tuvo un lugar. Fue la izquierda la que abandonó completamente sus banderas, por lo menos para las elecciones. Y en este momento se ha corrido tan a la derecha que evidentemente que todo aquello que ellos trataban antes de fascista, de nazi, de ultraderecha, también periodistas que se reían de las zanjas, ¿se acordarán? ¿Ya? Bueno, quedan un poco descolocados históricamente hablando en el parámetro entonces de lo que planteaban en esa época. Pero incluso así, incluso en el análisis de que en teoría el oficialismo esté con postura más de derecha, al aparecer su candidatura también deja hacia el centro a Kast, que antes era el más de derecha de todo. Bueno, pero la campaña. Sí, cuando el gobierno aparece con posturas fascistoides, como ellos decían, ¿no es cierto? Entonces todo el resto parece más moderado, incluido quien les habla. Sí, este gobierno lo que ha hecho ha sido, y con mucho cariño, le agradezco mucho, lo que ha hecho ha sido hacer de nuevo viable los proyectos que son más duros en materia de reducción del tamaño del Estado, de aumento de las libertades individuales. Este gobierno minó la confianza en el Estado de manera radical y yo espero que va a tener relativa duración eso. Entonces, a diferencia... ¿Le hace bien al país que no haya confianza en el Estado? No, yo creo que le hace bien al país entender que el Estado no siempre es la solución a los problemas, que muchas veces es el problema. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, a través de la permisología. La propia ministra Toá ayer nos demostraba o nos decía en el debate, ¿no?, cómo la infinidad de regulaciones que han ido creando políticos aburridos, ¿no?, se transforma en un impedimento incluso para el Estado para actuar. Y eso es acción estatal. Mucho de nuestro problema tiene que ver con regulaciones mal pensadas, mal diseñadas, mal digeridas y populistas, que han terminado entonces aplastando la capacidad de la gente de actuar libremente y con eso de generar crecimiento económico, de generar bienestar para todos. ¿Para qué hablar lo que ha sido el desastre de las licencias médicas para la reputación del sistema público? Entonces, sí, este gobierno ha hecho probablemente mucho más, ¿ya?, que todos los pensadores liberales, libertarios, etcétera, por demostrarle a la población nacional
que el Estado no siempre es una solución, que es un organismo creado por seres humanos, con imperfecciones propias de todo aquello que es creado por el ser humano, y que no debiese tener niveles de confianza como los tendría una divinidad. Siempre tenemos que estar controlando qué es lo que hace para que no se arranquen con los tarros. Matías. Johannes Kaiser, estamos en el contexto de, que lo hablamos en la primera parte del programa, de los ataques de Estados Unidos a Irán, Israel a Irán, pero queremos mirar la parte chilena que nos atañe, las opiniones que tiene el presidente de la República, quien sabemos que constitucionalmente tiene ¿no es cierto?, la exclusividad para dirigir las relaciones exteriores, pero hay acciones como, por ejemplo, la visita o la presencia suya en la cumbre del BRICS, donde están algunos de estos países. Está Rusia, está Irán como miembro. ¿Qué dice usted como diputado de la República y como candidato sobre lo que está pasando ahí y sobre la acción de nuestro presidente? Mire, en tiempos más pacíficos yo no habría visto mayor impedimento a asistir a la cumbre del BRICS. ¿Por qué? Porque nos podría haber abierto ciertos mercados. Mire, yo soy partidario de la neutralidad de Chile en crisis internacionales de este tipo. Pero después de desatada la crisis en Irán y el conflicto en el Medio Oriente, sabiendo, y no es la primera vez que el señor presidente Boric le ha pegado algún tipo o ha sido un poco insultante respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, incluso bajo Biden, ¿ya? Sabiendo que los Estados Unidos en este momento están comprometidos completamente con Israel en su conflicto con Irán, no sé si es una cosa razonable el asistir a ese encuentro, sumado a eso a las declaraciones del presidente de la República. Ahora, también hacer presente lo siguiente: Irán es un socio estratégico de Bolivia, que no es un país amigo de Chile, y de Venezuela. Y eso es así. Y es un país que ha realizado atentados brutales en Sudamérica, y que tiene entonces una presencia a través de su proxy, que es Hezbollah, en la triple frontera, y la ha tenido entonces también a través de atentados brutales como lo tuvieron en los años 90 contra la AMIA en Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos aquí tenemos una situación que también afecta lo que son nuestros intereses locales o nacionales en Chile. Las relaciones, por ejemplo, la compra de drones iraníes por parte de Bolivia, Sí. Para nosotros significa una amenaza importante a lo que son nuestras capacidades defensivas en el norte. Entonces, independiente del contexto internacional, nunca deberíamos ir a los BRICS, porque usted decía que en situaciones normales podría ser, probablemente nunca desde esa lógica. No, desde esa lógica. Yo siempre soy partidario de conversar con todas las partes. Si ese no es el punto, ¿ya? Yo soy partidario de conversar con todas las partes, pero no cuando usted ya empezó, cuando Chile se ha gastado su cuenta de ahorro en materia de relaciones internacionales, de respeto internacional que en este gobierno. Y no es la primera vez que van a pegarle las canillas al gobierno de los Estados Unidos, incluido el señor embajador que lo mantienen allá y que en su momento hizo campaña por el competidor de Trump. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en el cual en Estados Unidos el señor Marco Rubio diga, ¿sabe qué más? A Chile le vamos a pegar un apretón pero firme. Y a mí me preocupa no este estándar moral que anda estableciendo el señor Boric, que no tiene ningún impacto en el conflicto mismo, ¿ya? Sino que lo que a mí me preocupa es que este hociconeo diplomático termine significando que Chile pague un precio que no tendría que pagar, ¿ya? Teniendo cero impacto positivo en la situación que se está criticando. Disculpe, los hociconeos. ¿Qué pasa con lo que plantea, perdona Matías, qué pasa con lo que plantea el presidente Boric y también el canciller Frank Claveren sobre los principios que tienen que regir la política exterior? Bueno, los principios que tienen que regir la política exterior son siempre válidos, especialmente para las pequeñas potencias. Si usted se da cuenta, para las grandes potencias lo son muy de vez en cuando. Yo tengo absolutamente claro que existe un doble estándar en materia de derecho internacional. Yo soy un realista en materia de derecho de política internacional. Estados Unidos no pide permiso, Rusia no pide permiso, China no pide permiso. Ninguno de los tres países se somete al Tribunal Penal Internacional. Eso está para el resto. Y nosotros tenemos que vivir en el mundo como es, y no como queremos que sea. ¿Por qué? Porque la primera obligación del presidente de la República es velar por los intereses de nuestro país. Incluso, y por supuesto que nosotros tenemos un interés como país pequeño en que el derecho internacional se respete, ¿de acuerdo? Pero no vamos a obligar nosotros a un país que tiene 6.000 armas nucleares o algo por el estilo, ¿no?, a hacer lo que nosotros queremos en materia de derecho internacional. Diputado, nos quedan 30 segundos. ¿Sus números dicen que usted sí pasa a segunda vuelta?
¿Con quién? No lo he planteado. Yo dije que tengo una buena base para ir a la primera vuelta, competir y pasar entonces a segunda vuelta. Usted pasaría a segunda vuelta. Yo dije que después de la campaña de primera vuelta probablemente pasemos a segunda. ¿Con quién? Bueno, yo creo que depende de quién salga ahora elegido en la primaria del gobierno. Con él, con esa persona. O sea, ¿usted cree que la izquierda está en segunda vuelta de todas maneras? La izquierda está... Eso dicen sus números. Eso es lo que dicen las matemáticas electorales, lo dice incluso la academia. Y eso, imagínense. Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, 1 millón de gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Johannes. Gonzalo Matías, nos vemos mañana. Hasta mañana, Buenos días. gracias. Esos son los periodistas profesionales que tenemos hoy en día, ¿no? Repitiendo la pregunta misma que le hizo hace 2 días atrás nada más y que Johannes Kaiser nuevamente le volvió a contestar. No, señor Matías del Río, yo no me voy a bajar, no le creo a Cadem, voy a llegar a la papeleta, y allí nada más quedó el periodista que junto con sus amigos no sabían qué cosa responder. Johannes Kaiser no es lo mismo que Evelyn Matei ni que José Antonio Kast, eso ya lo tenemos clarísimo, y los periodistas hasta ahora no se dan cuenta y le dicen, bueno, pero ¿por qué no le hace el apoyo a Matei o por qué no le hace el apoyo a Kast? Bueno, José Antonio Kast se puso la cruz sola, chiquillos. Eso hay que recordar que dentro del sector José Antonio Kast tuvo ahí un bache tremendo cuando fue el plebiscito de la Constitución, que quería más derechos indígenas, quería más derechos colectivos, bueno, son cosas que no se transan. Entonces por eso es que sale Nacional Libertario, salen las ideas de Johannes Kaiser, y bueno, como dice hoy mismo él, está marcando en un tercer lugar. Hasta mi perro se enoja de las pavadas que decía Matías del Río, ¿no? Y otra cosa, lo bueno que se ha hecho muy bien Johannes Kaiser, ese tremendo trabajo que hizo, chicos, es de llevar a todos los políticos hacia la derecha, ¿no? Porque hoy en día, ayer, por ejemplo, cuando veíamos el debate de los zurdos, todos pedían, no, de más seguridad, que vamos a echar a los inmigrantes, puras políticas de derecha. Así que bueno, al menos un excelente trabajo desde ya lo está haciendo Johannes Kaiser, porque si nos quedamos con la derecha de Kast, que hoy se ha vuelto prácticamente un Chile damos más, ¿lo vieron acá, por ejemplo? Todas las cosas que dice está calladito, no dice nada, no se quiere mover por un lado, no se quiere mover por el otro, tampoco acepta ir a los debates en la televisión que tenía con Kaiser. Ahí nos damos cuenta nada más por qué no quiere hablar, no tiene miedo a bajar por alguna declaración que dé, cosa que Johannes, aunque sean preguntas pesadas, o aunque suene mal para su electorado, él las va a decir, ¿no? Como contó ayer, por ejemplo, en entrevistas del fin de semana, cuando él mismo contó de que según las encuestas que él tiene, Toa estaba midiendo bastante alto. Él te va a decir las cosas como son, no va a ser como los políticos que te venden ahí la pescada, no, como que vamos bien, vamos subiendo, apoyarnos, no. Y él ahora nos cuenta de que cuando empiecen las campañas presidenciales se van a dar a conocer más y tiene pensado llegar a la segunda vuelta con quien sea el candidato de la izquierda, ¿no? Que la izquierda, que aunque la izquierda ahora se venda como que va a ser una derecha fuerte, como que va a cumplir con todo lo que esos votantes quieren, sabemos que dentro de todo Janet Jara, ni Toa, ni Mulet, ni Winter, y van a realizar los cambios que de verdad el país necesita en cuanto a seguridad y economía, ¿no? Y que no lo sigan estancando nada más, ¿no? Para eso tenemos al Nacional Libertario. Cuéntenme ustedes, chiquillos, qué piensan acerca de esta entrevista de Johannes Kaiser y la nueva domada que le dio a Matías del Río. Bueno, mi gente, la forma que me pueden ayudar, ¿saben qué? Es suscribiéndose al canal de Edo Aluf, activando la campanita, dando like, y si quieren llegar más aún todavía y colaborar con mi perrito también, hagan como hizo Patricia González, suman a la membresía, que le va a costar 2 luquitas por mes, y con eso colabora mucho con ella y conmigo. No olviden de hacerlo de ambas formas, yo se los agradezco de corazón, yo también, papito, ella también, y gracias por ver este video.